Buenas noches, compañeros y tutor. Me llamo José Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y el día de hoy voy a mostrarles el desarrollo de la actividad correspondiente a la materia de antropología cultural. Eh, Vamos a tocar el tema de aculturación. Entonces, ¿qué es la aculturación? Es el intercambio de componentes culturales de grupos en contacto de primera mano. ¿Qué quiere decir un contacto de primera mano? Que el contacto entre estos grupos es directo. Generalmente este tipo de contacto se desarrolla dentro de un mismo entorno geográfico, ¿no? Entonces, dentro de una misma área geográfica se encuentran dos grupos en los cuales hay un contacto y hay un intercambio de características culturales. Procesos de contacto interétnico. Aquí yo realicé un listado, entonces puse intercambio y mezcla de componentes culturales. Cuando hay un contacto interétnico, entonces vamos a ver que existe un intercambio de pronto en la forma en cómo se preparan los alimentos, la forma en cómo se realizan los procesos de las labores agrícolas, la forma en cómo se realizan los rituales religiosos, la manera en que se desarrolla la justicia en cada grupo cultural, afectación de la invención independiente. Entonces, generalmente dentro de cada grupo cultural siempre hay una manera en que se realizan las cosas y esto va a tener una afectación obvia sobre otro grupo cultural porque se va a tener la oportunidad de observar cómo se hace ciertos procesos y si es beneficioso para el grupo cultural va a adoptar esa manera en que se realizan las cosas. Van a presentarse problemas sociales, obviamente cuando hay un contacto entre grupos se presentan sociales porque digamos a partir de la forma como se piensa, de la forma como se actúa, entonces existe un roce que es difícil asimilar en un comienzo y que conduce a dificultades dentro de la sociedad. Cambios psicológicos y sociales, esto tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Obviamente va a haber una afectación en la forma en cómo se piensa y cómo se actúa. Inicialmente este cambio viene a nivel individual, pero más adelante pues se presenta a nivel colectivo porque se está hablando obviamente de grupos culturales conformados por personas. Va a haber una restricción de las prácticas culturales habituales y cuando hay esos contactos también entre grupos, eh, se tiene la oportunidad de ver cuáles son las prácticas religiosas, políticas que tienen los otros grupos y a partir de eso se juzga cómo se realizan esas prácticas. También se presenta la situación en la cual una cultura trata de imponerse sobre la otra, entonces ahí es donde comienzan a ver las restricciones por esas prácticas realizadas en el interior de cada cultura. El consumismo, pues obviamente cada vez nuestra sociedad está orientada hacia el consumismo porque las culturas más sobresalientes, por ejemplo la de América del Norte, se impone sobre las demás culturas y esa imposición ocasiona que conlleve al cambio de sus comportamientos en su forma de pensar, por ejemplo, que la orientación debe ser a comercializar productos que a veces no son tan necesarios dentro de la propia cultura y al final se termina por adoptar ese tipo de comportamiento del consumismo. Va a haber una innovación porque se va a tener la oportunidad de ver cómo hace las actividades la otra cultura y se va a poder adoptar y adaptar aquellas técnicas que nos permiten, digamos, eh, beneficiar el desarrollo dentro de la cultura, dentro de la propia cultura. Va a haber una adaptabilidad, obviamente, después de que se comiencen a intercambiar este tipo de componentes y características culturales, al final debe existir una adaptabilidad que permita, digamos, la convivencia entre estos grupos culturales para poder sobrevivir y salir adelante.
Cómo la imposición de proyectos, aquí nos preguntan, nos piden que expliquen cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Generalmente cuando se realiza un proyecto se habla de una expansión y esa expansión conlleva a que una cultura entre en contacto con otra cultura. Entonces ahí es donde obviamente vamos a tener con más claridad esta aculturación. Y cuanto a las promociones de las creencias religiosas, pues esto también cada vez va en mayor expansión, ya que hay grupos culturales específicos que buscan trasladar sus conocimientos y, digamos, su manera de adoptar la religión, enseñarlo y que esas otras culturas que están recibiendo esa enseñanza entren a formar parte de las creencias religiosas de este grupo que está transmitiendo esta nueva, como esta nueva forma de tener y entender la religión. Entonces obviamente ahí vamos a tener una aculturación. Aquí nos dicen un caso de aculturación en Colombia, pues yo escogí que, por ejemplo, la migración de venezolanos al país, que es un caso muy claro de aculturación en el cual un grupo muy grande de una cultura ha ingresado a nuestro país y se presenta el intercambio de conocimientos, el intercambio de pensamientos y esto obviamente trae la aculturación. ¿Por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura? Bueno, ¿por qué la aculturación implica riesgos para la supervivencia de una cultura? Digamos que en este caso, como la migración, se ve un grupo de personas obligadas a ir a otro lugar para poder sobrevivir, entonces hay un riesgo por impacto psicosocial. Eh, Cuando este grupo de personas sale de su país, obviamente se ven agobiadas por la situación del país, se ven, digamos, expuestas y vulnerables a las situaciones o a cómo van a ser tratados en este lugar a donde van a llegar. Obviamente van a tener restricciones en cuanto, por ejemplo, en cuanto a su seguridad social, en cuanto a cómo van a poder tener un mantenimiento económico en este nuevo lugar. Ahí también aumenta la vulnerabilidad y se va a entrar en un periodo en el cual debe haber un cambio de pensamiento y este cambio de pensamiento obviamente conlleva a acciones a tomar para poder salir adelante. Entonces siempre que uno cambia el pensamiento se ve expuesto a que esa cultura donde ha llegado imponga sobre sí su forma de pensar, sus creencias y conlleve a que esos componentes culturales que yo traía pues que de pronto se vean disminuidos con esta nueva situación debido a la migración, ¿no? También se va a presentar una situación de inequidad, obviamente porque no va a tener los mismos beneficios una persona residente aquí en Colombia y una persona que viene de Venezuela, ¿no? Entonces se presenta también una situación de inequidad. Pero este caso refleja con claridad la aculturación, ya que va a haber un intercambio de, digamos, de esos componentes que tienen que ver incluso con la alimentación, con la forma como se viste, con la forma como se piensa, cómo se actúa, lo acá se va a ver seriamente afectada y que lo más probable es que poco a poco se vayan realizando ciertos cambios que terminen por una adaptabilidad de esta nueva cultura venezolana que ha llegado aquí a Colombia y digamos que en función de cómo son los comportamientos del colombiano en sí para poder sobrevivir en esta región, ¿no? Gracias por su atención.